Bienvenidos a un nuevo video y este video me emociona bastante porque yo lo hice ya hace 5 años y creo que todavía aún se encuentra en el canal. Recuerdo que hice este contenido en el 2020, pero hoy, 5 años después, se lo vengo a traer actualizado. Ya ustedes saben todo lo que puede pasar en 5 años. Y aquí les traigo todas las ex amantes del actor turco Çağatay Ulusoy, mi actor favorito por cierto. Pero aquí no voy a tener favoritismo, voy a decir las cosas como son. Así que vamos a dejarnos de rodeos y preámbulos y vamos a indagar el pasado oscuro de Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy, uno de los actores más talentosos y guapos de las series turcas, no solo conquista pantalla con su carisma, sino también corazones. Aunque prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, sus relaciones pasadas han sido tema de conversación. ¿Quieres saber quiénes han sido las mujeres que enamoraron a este galán? Aquí te contamos. Gizem Karaca, su primer amor en el set. Todo comenzó en el 2011 durante el rodaje de Ani Feriha Koydun. La química entre Çağatay y su compañera de reparto Gizem Karaca traspasó las cámaras y se convirtió en un romance real. Sin embargo, este idilio fue breve y pronto tomaron caminos separados. Berrak Tuzunaktaş. Un verano de pasión. En el 2012, los paparazzis capturaron imágenes muy reveladoras en Çeşme, Çağatay y la actriz Berrak Tuzunaktaş viviendo un torrido de romance veraniego. Aunque nunca confirmaron oficialmente la relación, las fotos hablaron por sí solas. Eso sí, el afaire duró lo que un helado bajo el sol. Serenay Sarıkaya. El chipeo se hizo realidad en Mercesir 2013. Çağatay y Serenay Sarıkaya no solo conquistaron a los espectadores como Yaman y Mira, sino que también vivieron intenso su romance fuera de cámara. 2 años de pura magia. Hasta que en el 2015 decidieron terminar, Serenay luego declaró que quería enfocarse en su carrera. Duygu Sarışın. Una relación discreta de 5 años, en el 2012 tras conocerse en Izerde, Çağatay y Duygu Sarışın iniciaron un amor bajo perfil, lejos de los medios. Su relación duró 5 años hasta que en el 2023 se rumoreó su separación. Nunca dieron detalles, pero los fans sospechaban. Ok, abro paréntesis aquí, y es que su relación con Duygu Sarışın, creo que se pronuncia, fue la más larga de 5 años, pero también la más inestable, se podría decir. Según la prensa, planeaban casarse, pero en ese tiempo rompieron y volvieron más de 6 veces, hasta que se dejaron de seguir en redes, luego se volvían a seguir. Desde afuera se veía que era una relación bastante tóxica, aunque ella lo negaba. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre sus múltiples reconciliaciones, ella dijo: no somos de los que rompemos 3 o 4 veces y nos reconciliamos. En todas las relaciones hay discusiones. Yo peleo hasta con mi hermano. Eso dijo ella en una entrevista. Pero seamos honestos, si hay tantas idas y vueltas, ¿realmente es sana la relación? Obvio que no. Pero qué bueno que terminaron, porque al final el amor no debería ser sufrimiento. Ojalá los dos encuentren felicidad por separado, porque de qué sirve estar con alguien que amas pero no te hace bien. De hecho, ahora que recuerdo, una vez surgió un rumor hace mucho, me llegó eso ahora a la mente, y es que hace años Duygu era súper fan de Çağatay Ulusoy y hizo hasta lo imposible para entrar en Izerde, la serie de Izerde, no sé si ustedes recuerdan, donde se conocieron los actores. Se decía que su papá era una persona influente en la industria de Turquía y que, casualidad o no, la actriz principal original, cuyo nombre no recuerdo, pero le estaré poniendo la foto aquí de esa serie en ese momento, la que era la actriz, se armó una polémica y que la teoría era que ella sentía que Çağatay la estaba acosando porque Çağatay estaba enamorado de ella, pero ella no estaba en él en ese momento porque ella tenía pareja. Entonces ella abandonó la serie supuestamente por eso. Esas eran las razones. Y cuando la actriz se fue, entonces Duygu entró en escena. Al final logró su objetivo porque compartió pantalla con Çağatay, pero no solo eso, sino que se convirtió en su novia por más de 5 años. O sea que la tipa es una Hailey Bieber, pero turca. ¿Será cierto? No lo confirmo, porque solo son rumores de la prensa, pero si saben más, cuéntenme ahí en los comentarios. Y su novia actual, Aslihan Alboran. Tras el éxito de Cubra, los rumores apuntan a que Çağatay y su coestrella Aslihan Alboran podrían ser algo más que amigos. Aunque ambos han guardado silencio, el misterio sigue en el aire. ¿Será él quien conquista o solo son especulaciones? Çağatay Ulusoy, un corazón que no para de latir. Aunque el actor evita hablar de su vida sentimental, cada vez que un nuevo rumor surge, el internet estalla. Pero cuéntame tú, ¿cuáles de sus relaciones han sido tu favorita?
Bueno, ya vimos todas las exnovias confirmadas, pero ¿qué pasa con todas esas mujeres con las que la prensa y los fans lo chipearon? Sin ninguna prueba, porque al parecer las actrices y las figuras públicas no pueden tener amigos ni amigas sin que se les relacione sentimentalmente o románticamente. Aquí te dejo los rumores más sonados, aunque nunca se confirmaron nada. Asal Kaya. Cuando Chagatai y Asal trabajaron juntos en Ferijá, muchos fans juraron que había algo más, hasta memes circulaban, pero nunca hubo pruebas, solo pura especulación por su química en pantalla. Hande Erçel, un flechazo en una gala. En el 2019 se viralizaron fotos de Chagatai y Hande sonriendo y charlando en un evento. Inmediatamente soltaron los rumores, pero nada pasó y Hande después aclaró: solo somos colegas. Esra Bilgiz, el encuentro secreto. En el 2020, un medio aseguró que Chagatai y Esra, la inolvidable Halime Sultan, habían salido en secreto. Pruebas cero. Solo un dice qué gigante. Birkan Sokulu. Bromas que confunden. Sí, hasta con los hombres nos shipearon. Por sus bromas y cercanía en redes, algunos fans bromeaban con que eran más que amigos. Solo era buena onda entre colegas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que alguno de estos rumores pueda ser real o piensas que la prensa exagera cualquier interacción? Déjame tu teoría en los comentarios. Existen muchísimos más rumores, por ejemplo, uno con su antigua coprotagonista en la serie Gaddar, pero ella en una entrevista desmintió, aclarando que solo eran compañeros de reparto. Otra que supuestamente fue su novia oficial, pero que la relación fue muy corta y fugaz, fue la actriz turca Ece Sukan, algo así. Ella también fue su coprotagonista en la serie de Terzi, de Netflix. Este Chagatai nos salió bastante pícaro. Amor, tenemos que hablar con la verdad. Yo lo amo y lo quiero, pero si nos ponemos a pensar y dejar el fanatismo de un lado, Chagatai entre tantas mujeres y no ha resultado con ninguna. Caramba, el problema eres tú, Chagatai, es él el problema, porque no se queda con ninguna y tuvo una relación larguísima y resulta que la relación era tóxica. Entonces el problema es él. Lo amo como actor, me encanta, pero la verdad hay que decirla. Y uy, se me estaba olvidando, después de su ruptura con Duygu Sharishin, Chagatai no tardó en moverse y en el 2024 recuerdo que apareció con Gisen Koshar. ¿Quién es Gisen Koshar? Yo estaba buscando información de ella y no me salía nada, pero resulta que yo pensaba que ella era actriz, pero no. Ella es directora creativa, no actriz, algo así, porque no hay información de sus proyectos ni nada de eso. Los paparazzi lo pillaron en un yate, disfrutando de vacaciones juntos. Amigos o algo más, no se sabe. Lo único que después que se hizo todo el escándalo, ella puso su red privada, pero ellos nunca confirmaron nada. Solo fue escándalo. Hi. Pero bueno, señores, este Chagatai nos salió picantico el niño. ¡Dios mío! Y si ustedes van a ver el video anterior, ustedes van a ver que ahí yo menciono algunas mujeres diferentes, no solo las que están aquí, que hay un historial más largo. Lo que pasa es que no quise abarcar todo aquí, quise dejar alguito. Vayan a ver el otro video que hice hace como 5 años. Este es como la actualización, el update. Si ustedes quieren que yo hable de otro actor turco, les hurguemos el pasado, alguna otra celebridad turca, déjenmelo saber en los comentarios para hacerles ese contenido. A mí me encanta este tipo de contenido porque, amor, me encanta el chisme. Y miren que Chagatai es bastante reservado y de hecho, señores, él nunca ha publicado una novia en su Instagram. O sea, ni siquiera su relación de 5 años con Duygu Sharishin, algo así, Sharishin, no sé. Había una polémica con Duygu y me recuerdo que fue que Chagatai seguía a su exnovia, Serenay Sarikaya, en Instagram, más no seguía a su novia de 5 años, que era su novia actual en ese momento. La verdad es que el Chagatai es tremendo. La verdad hay que decirla. Pero también hubo otra polémica con su novia actual. Creo que es su novia actual, al menos que hayan terminado, pero ella se llama Neslihan Malbora, algo así. No, Neslihan Malbora, ese es su nombre real de ella. Ellos no se habían publicado ni nada de que eran pareja. Entonces los reporteros lo cacharon en el aeropuerto, a ellos dos, como que venían de viaje. Pero el que hizo la polémica fue Chagatai. Él fue que hizo la polémica más grande. Porque él, al ver las cámaras, se alejó de inmediato de Neslihan. Salió como corriendo. Pero él no le dijo nada a ella de que se iba a alejar ni nada. Él salió corriendo así sin decirle nada a ella y ella se veía como desorientada, como buscándole. ¿De dónde este hombre se metió? ¿Para dónde cogió? La situación se vio muy tensa, incómoda, porque ella se quedó buscándolo a él, no sabían del tal. Él salió corriendo para que no lo graben juntos los reporteros. Y ella le dijo como al final al reportero: si tú ves a Chagatai, dile que lo estoy esperando. Y los comentarios, la gente explotaron, señores, diciendo ahí que
Qué falta de respeto, qué falta de caballerosidad. Sal de ahí, Ashley Han, ese, él no te quiere. Y ya te saben, eso fue un escándalo. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el chisme de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, síganme en mis redes sociales, que les dejo el link en la caja de descripción y le está saliendo por aquí también, para que me vayan a seguir, para que estemos un poquito más de cerca. Por ahí los invito a que se suscriban, compartan y coméntenme ahí de qué otro actor le gustaría este tipo de contenido. Nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.